Ok. Ok. Vamos a hablar ahora del tema de la ira de Dios. Sin querer, porque no ha sido mi intención al organizar las clases de esta forma, hemos ido viendo como diferentes atributos que se correlacionan en el juicio de Dios. ¿Ok? La santidad de Dios, la infinidad de Dios, la ira de Dios, explican de alguna manera el infierno. ¿Ok? Y es un tema que ha ido resonando en las últimas 3 clases, nuevamente sin intención. No es algo que fue intencional, sino que Dios ahí lo ha ido mostrando. Entonces, en este sentido, vamos a ver un tema que tiene que ver, todo que ver con este tema, aunque realmente no es la intención esa, y el tema de la ira de Dios. Realmente cuando yo organicé esto así, era para, a la luz de la santidad de Dios, explicar su ira. Okay, vimos la semana pasada su santidad como esa pureza absoluta trascendental de parte de Dios, que va más allá de mera pureza y limpieza, sino que trasciende nuestro entendimiento. Pero una vez que nosotros entendemos esa santidad, podemos ahora entender por qué Dios es un Dios airado contra el pecador y contra todo aquello que le aborrece. ¿Ok? Particularmente porque en el pensamiento moderno, entre muchas religiones y entre muchas personas en la actualidad, se considera que Dios no tiene ira. ¿Ok? Que pensar que Dios es un Dios que se aira es similar a pensar que es un Dios imperfecto, que es sumamente humano, que es demasiado antropocéntrico. ¿Ok? Esto hay que entender, pues entonces, cómo es verdaderamente el concepto, a qué nos referimos con esto y cuál es la diferencia entre nosotros cuando nos airamos, que somos muy particulares, y Dios, que es bastante diferente a nosotros. ¿Vale? Ok, como siempre, primero hablamos de el concepto, la definición, las características, vamos a hablar un poco de las relaciones y después vamos a hablar de las aplicaciones. La ira de Dios se define como el enojo e indignación intensa y profunda de parte de Dios. No se trata de una explosión irracional, sino una reacción objetiva y moralmente correcta y necesaria para con la maldad. En la Biblia, la ira de Dios denota su decidida acción de castigar el pecado. Es una manifestación activa de su odio hacia la irreligiosidad y el pecado moral, siendo una expresión de una actitud personal y emocional del Dios Trino comparable a su amor por los pecadores. ¿Ok? Una forma resumida es como lo coloqué aquí, es básicamente el enojo y la indignación profunda de Dios por lo que Él aborrece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? El pecado, todo lo que es contrario a sí mismo. ¿Ok? Entonces la ira de Dios es básicamente una respuesta de la santidad de Dios en contra de todo aquello que es contrario a su propia santidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de ira, normalmente asociamos el concepto con una clase de descontrol o explosiones iracundas, actos irracionales y cosas similares. Por eso de repente no es bien visto hablar de la ira de Dios o relacionar la ira de Dios con respecto a sí mismo. ¿Ok? Pero hay que entender de que la ira de Dios no es como la ira humana. La ira de Dios no es una ira irracional, sino que siempre es una ira descontrolada, sino siempre controlada. ¿Ok? Es santa en este sentido. Dios no está dominado por su ira, es un atributo que Él controla, como todo su ser, está bajo su propio dominio, como todas las cosas, y que es ejecutada y aplicada en el mundo, en la vida real, a través de sus decretos y a través de sus propósitos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un par de versículos relacionados a las características. Cristian, por favor, busca Nahum 1, 2 al 3. Y María Fernanda busca Salmos, capítulo 7, versículo 11.
El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios. Él es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder. El Señor no dejará sin castigo al culpable. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Ok. Salmo 7:11. Dios es un juez puro, un Dios que en todo tiempo manifiesta su amor. Ok. Dios es un juez justo, un juez que en todo tiempo manifiesta su enojo. El de Nahum 1, 2 al 3 manifiesta la ira de Dios en dos ocasiones. ¿Ok? Y aquí la ira es expresada como una emoción muy cercana a la forma como nosotros percibimos la ira humana. Por ejemplo, un juez, ¿no? Es un juez que no está impávido, no está impasible, no tiene cara de póker, ¿no? Así como si no tuviera ningún tipo de emoción. No, Dios deja ver su ira. Dios es un juez que en su cara se ve que está enojado. Y este tiene que ver con el carácter personal de Dios. Recordemos que Dios es un Dios personal. Entonces, en este sentido, entender de que la ira de Dios no es una ira impersonal ni una fuerza cósmica destructiva. Hablamos de la ira del Dios personal y santo, quien siente repudio verdadero por aquello que aborrece. Esto no significa que sea igual a la ira humana, explosiva o desenfrenada. En Dios siempre es controlada, santa y dirigida por su carácter perfecto. Ahora, aunque Dios no esté controlado por su ira, está controlada, apaciguada, etc., tenemos que entender de que eso no significa que la ira de Dios no sea un ente personal. No es como una fuerza impasible, ¿no? Así como si nada. No, estamos hablando de un Dios personal, semejante a nosotros en términos de persona, y su ira, en ese sentido, es semejante a nosotros en términos de persona. ¿Ok? Entonces Dios no se enoja como no sé, como si fuese un ser cósmico sin sentimientos ni emociones. No, Dios se enoja en un sentido personal y verdadero, en contra del pecado y contra todo aquel que le aborrece. Dios realmente está enojado en contra del pecado, contra los pecadores, contra los impíos. ¿Ok? Todos los días. Excelente. Vamos a hablar de eso cuando hablamos de la eternidad. Ok, Luis y Aidenson. Aidenson. Adeison. Aidenson. Adeison. Ok, Luis lee Habacuc 1:13 y Adeison Romanos 1:18, hermano. Romanos 1:18. Habacuc 1:13 y Romanos 1:18. Para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío, cuando destruye el impío al más justo que él? Ok, Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo el que infidelidad e injusticia de los hombres, que detienen con su justicia la verdad. Ok, ahí tiene que ver con cómo se revela el carácter de la ira de Dios en contra de la injusticia. De hecho, es el contexto de Habacuc, ¿no? Habacuc es un pueblo, una nación que está corrompida en lo sumo, en este caso el pueblo de Israel, y la pregunta de Habacuc es ¿por qué esto? ¿No? Y Dios después revela que va a manifestar su ira a través de, creo que los asirios, no me falla la memoria, que iban a destruir al pueblo de Israel. ¿Ok? En el caso de Romanos 1:18, veamos que la ira de Dios se manifiesta en contra de la injusticia de los hombres. Es decir, es un acto de justicia y de rectitud inherente. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no es simplemente el hecho de que Dios se molesta con las personas porque hacen cosas indebidas, es un acto judicial, es un sentimiento judicial. Dios discierne lo que es correcto e incorrecto, lo que es justo e injusto, y a causa de la injusticia de aquellos que quebrantan su ley, Él siente un terrible repudio, ¿ok? Una ira profunda en contra de ellos. Arde su ira en contra de aquellos que quebrantan su ley y viven impíamente. La ira de Dios es la santa repulsión, en este sentido, del ser divino
contra todo lo que contradice su santidad. Es la manifestación activa de su rechazo a la impiedad y al pecado moral, una expresión necesaria de su justicia. Sería moralmente cuestionable que un Dios perfecto no reaccionara adversamente ante el mal, por eso su indignación es siempre justa. ¿Ok? Y ahí el punto. La ira de Dios manifiesta y relaciona y exalza su santidad. El hecho de que Dios sea santo hace normal que Él vea con tal repudio, rechazo, repulsión, ¿no? El pecado y todo lo que sea impuro delante de Él, todo lo que sea injusto delante de Él. En tercer lugar, tiene un carácter judicial. Y esto tiene que ver más con la aplicación de la ira en cómo Dios la manifiesta. Carlos Nieves, bueno, el otro Carlos no está, por deducción es Carlos nada más. Carlos, Romanos 2, 5 al 6, y Ana, por favor busca Apocalipsis 20, 12. Sí, Apocalipsis 20, 12 y Romanos 2, 5 al 6. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ok. Apocalipsis. Vi enfrente del trono a los muertos, grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros. Tiene que ver con el juicio de Dios. Creo que tiene que ver con la copa de la ira que está en el contexto. Pero más centrarnos más que todo en Romanos 2, 5 al 6, ¿no? Dice, estás atesorando ira para el día de la ira. Después, posteriormente, ese día de la ira es explicado o descrito como el justo juicio de Dios. ¿Ok? Esto tiene que ver con el día final. Entonces, el día final es un día de juicio, donde Dios va a declarar o establecer su justicia. Ese día es llamado el día de la ira. Y lo que hacen los hombres a través de sus pecados es atesorar, acaparar ira para el día de la ira. No es simplemente que Dios se está indignando y Dios se acumula su indignación en contra del pecado. Esto tiene que ver con un carácter judicial, esto tiene que ver con el juicio de Dios, esto tiene que ver con el hecho de que Dios juzga, no caprichosamente porque le molesta que tú peques. No, Dios, conforme a su ley, conforme a su perfecta justicia, se aira con total razón. Y eso es la razón final por la cual el derramamiento de la ira de Dios es una cosa horrible en el día final. ¿Ok? ¿Qué vas a decir, Luis? Una persona que tiene tanto delito acumulado, cuando sacan su expediente, Claro. todo el mes en la mano. Sí. Como alguien que acumula un papelito todos los días. Y al final, una montaña gigantesca de papelitos. Así tal cual es la cosa con respecto a nosotros. Algo así, esa acumulación es, o sea, evadir la oportunidad que Dios le da al hombre. Esa acumulación de ira. ¿Cómo así, hermano? El pecado que practica el ser humano. Ya va, que no. O sea, la acumulación de la ira. Ajá. La ira. Repito otra vez. O sea, se acumula como por practicar pecado constantemente o por evadir las oportunidades que Dios le da al ser humano. Ambas. Claro, porque la única forma de escapar de la ira de Dios y de esa cuenta acumulativa es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Obviamente, mientras el hombre esté rechazando esa oportunidad que Dios le da, está indefectiblemente acumulando ira para el día de la ira. Pero esa acumulación que dice el texto es precisamente la terquedad del pecado. Ellos, al no tener un corazón arrepentido, acumulan ira para el día de la ira a través de sus pecados. O sea, son las dos cosas. O sea, son sus pecados que acumulan juicio, acumulan ira, y también es el hecho de que el único que te puede salvar de esa condición lo rechazas. ¿Ok?
Entonces, La ira en ese será una sola. claro, es la acumulación final de la cuenta, ¿no? Que sería todo lo que viviste en tu vida. Hasta el día, desde el día que naciste hasta el día que mueres, eso es acumulación de ira hasta el día de la ira. ¿Ok? Lo único que nos salva de eso es Cristo, que nosotros vamos a hablar al final. Pero eso es lo que sucede. Ahora, nuevamente, enfatizar que este punto es ver la ira no como un tema personal, porque por ejemplo nosotros un juez, de repente un juez no nos conoce, ni siente indignación por lo que nosotros hicimos, le da igual si yo maté a alguien, etcétera, cualquier cosa. Pero Dios no, ¿me entiendes? El Dios santo siempre va a ver tu crimen como un atentado en contra de su gloria, en contra de su santidad, en contra de su autoridad. Dios se lo toma personal. Sigue siendo justo, pero es personal. ¿Ok? Pecamos en contra del Dios santo. ¿Vale? Y relacionado con Romanos, He podido ver que ese pecado por dos causas. Una es esa que el pecado en contra de una rebelión total, en contra de el cual es el libro de gobernación que lo creó. La otra es por el daño que también nos ocasiona a nosotros y a los demás. claro, Por eso he podido ver lo que ya en ese caso. sí. O sea, Dios se ama tanto a sí mismo que el pecado en contra de él es ofensivo. Pero Dios también ama tanto al hombre que el pecado y sus consecuencias en nosotros es también ofensivo. O sea, no es simplemente un tema de egoísmo, es un tema también de amor. O de amor a sí mismo, sino también un tema de amor hacia otros. Ok, el pecador, la ira de Dios es universal y constante también. Rosa, por favor, ¿puedes buscar Romanos 2, 14 al 15? Romanos 2, 1 al 18. Ah, y Héctor, busca Romanos 1, 18. 1, 18. Sí. Sí. Romanos 2, 14, 15. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerlo, entonces ellos son su propia ley. Demuestra que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley. Y su conciencia le sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan y los defienden porque cuando hacen lo malo tienen remordimiento y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. Sí. Eso da un poquito más de luz a Romanos 1, 18, que ya lo leímos. Por favor, léelo. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Ok. Bueno, la característica es que la ira de Dios es constante y universal, ¿vale? Pero el texto de Romanos 2, 14 al 15 pone en relieve el hecho de por qué este tema de la ira de Dios. Y es el hecho de que Dios ha puesto en las conciencias de los hombres su ley. ¿Ok? De modo que los hombres, por naturaleza, entienden en sus conciencias qué está bien y qué está mal. De modo que los confirman o los condenan. Yo una vez le pregunté a una señora atea, una señora no, era una chamita, tenía 19 años. Que ella decía que la moral era relativa. Yo le decía, bueno, pero ¿por qué todos los hombres, en toda la humanidad, consideramos que violar está mal? ¿Por qué consideramos que mentir está mal? ¿Por qué pensamos que engañar a otro está mal? ¿Por qué pensamos que, por ejemplo, violar a una niña está mal? ¿Por qué pensamos eso? Porque ¿por qué tenemos una conciencia de lo bueno y lo malo? Si somos simples criaturas que nos adaptamos al ambiente y todo esto, ¿no? Como plantean los evolucionistas. La realidad es que nosotros tenemos inscritos en nuestros corazones
una conciencia de lo bueno y lo malo, a grandes rasgos, porque también hay ciertas percepciones, pero a grandes rasgos todos tenemos una conciencia de lo bueno y lo malo, ¿ok? En todo el mundo se ve como mal ciertas cosas, ¿ok? Entonces esta conciencia de lo bueno y lo malo tiene que ver precisamente con el hecho de por qué Dios manifiesta su ira a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque dice que ellos resisten a la verdad. Esa verdad que Dios ha inscrito en sus corazones, ellas la resisten y se van en pos de sus pecados. Ahora, ¿cómo dice la Escritura que se manifiesta la ira de Dios en la humanidad según Romanos 1? A ver, ¿quién tiene buena memoria de haber leído Romanos? Sí, y se sumen cada vez más en sus pecados. ¿Cómo dice Romanos 1 que se ve la ira de Dios? Correcto, sí. ¿Cuáles son los deseos que, por ejemplo, nombra Romanos 1? Desobediencia a los padres, homosexualidad, que es que hay ídolos vanos, etc. Ahora, ¿tú ves eso en la humanidad? ¿Ves eso en la actualidad? ¿Se ve eso? Ok. Entonces la gran pregunta es, ¿Dios ha manifestado su ira? Perfecto. ¿Ok? Entonces es un asunto de, a veces nosotros decimos, bueno, que esta sociedad está corrompida, que está pasando aquello. Esa es la ira de Dios sobre los pecadores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar, hermano, no es tanto de que, bueno, a veces Dios sí manda catástrofes y muertes y cosas por el estilo, ¿no? Pero nosotros a veces no entendemos que la peor condición del hombre es que éste cada vez se entregue más al pecado y viva apartado de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es acumulando ira para el día de la ira. ¿Okay? Ahora Maduro. Yo leí un libro que decía, no leía un libro, escuchaba un eso decía que Dios muchas veces a esos que están en desobediencia le da cosas que los llenan de abundancia terrenal y aún los está entregando más a su. En cambio, aquellos que aman los retiene de tener cosas en abundancia por amor a preservarlo hacia su humanidad. O sea, a que no le dé rienda suelta a su pasión. A esa sí la llena de poder personal, con mucho dinero y entregarla a sus pecados, hacia eso. Y uno se puede de repente preguntar por qué a ellos le da tanto. Solo porque en su vida Dios los está entregando más a eso. En su juicio. Dios, podría decir así, que los está haciendo ver lo malo como lo bueno, como si fuera bueno para ellos. Y en ese pecado que es malo, pero que ellos lo ven bueno, se sumergen cada día más. Sí. Pero a veces lo que sucede con respecto a eso, y esto no lo dice la Biblia, pero sí es una experiencia personal, con ese punto donde yo me di cuenta que todo por lo que uno lucha es una porquería. Pues. ¿Me explico? O sea, es que de dinero, bebida, alcohol, placeres, o sea, ¿para qué? ¿Me explico? Muchas veces Dios creo que quiebra a la gente en su pecado y en el vacío que el pecado le conduce y la vanidad que hay en su pecado. ¿Me explico? Dios a veces, muchas veces, precisamente toma ese punto de toda la destrucción que trae el pecado y cómo finalmente somos afligidos por él para después rescatarnos y salvarnos. ¿Ok? ¿Dónde está realmente el problema? Es cuando Dios endurece sus corazones, como por ejemplo hizo con el caso de Faraón. ¿Ok? Porque por ejemplo vemos el caso de Pablo. Pablo básicamente en su necedad se empecinó a perseguir la iglesia. Pero Dios tuvo compasión de él. ¿Ok? Y lo rescató. Y muchas veces Dios también, muchos de nosotros encontramos a Dios en la peor oscuridad y en la peor miseria de nuestro pecado. Esa es la realidad. Y creo que si nos fuésemos caído tan bajo, Dios no nos fuese levantado, por lo menos no nos fuese dado la misma lección. Que es como que, mira, sin mí nada, pues. O sea,
para que en un punto y te des cuenta, hay ojo que necesita personas que no están ya, como que dice, la última hora de su vida. Entonces, hay gente que, como están muriendo, necesitan al Señor. Gente que de repente la aceptan verdaderamente, pero esperan que haya una enfermedad. Hay muchas personas así que hablan de Dios, los familiares. Algunos tienen un familiar que lo ha de Cristo, luego familiar lo de Cristo, y de repente de una enfermedad empieza a buscar a Dios. No digo que no sea cierto lo que hizo, pero tuvo que tener ese momento de que yo como con la vara para que él pida, bueno, si es verdad, no se lo tomar. Yo creo que tengo la base de Charlie, porque la gente confiaba. Y él decía la palabra de Dios, la palabra de Dios que confronta el pecado. Entonces, no era Charlie, es la palabra de Dios que está confrontando. Claro. Entonces, bueno, más de una F, porque aunque yo sé que eso es verdad, no me interesa la verdad, por eso que construyen la verdad. Dice que con intimidad construyen la verdad. Y esa verdad que construyen tiene una consecuencia que el lado dice que la muerte es la muerte. Eso es la muerte. En el 31, en el 21, es la muerte. La ira de Dios es la muerte. La muerte que es espiritual. Pero no, que bueno, no muero, pero es la muerte espiritual que tiene que tener. Es la muerte del alma. Claro. Sí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, que la ira de Dios se manifiesta universalmente y constantemente a todas las criaturas, precisamente entregándolos a sus propios pecados y a su propia terquedad. El propósito final de eso puede ser acrecentar su condenación como a alivianar el camino para su salvación. Yo, en mi experiencia, probablemente el texto no lo dice, Romanos 1 no te especifica el propósito final, pero en mi experiencia he visto ambos casos. Ambos casos como Dios utiliza esto para su salvación como también para su condenación a final de cuentas. Características que es, primero, de Dios es personal y emotiva. Segundo, su justicia y rectitud que están inherentes a su ira. Tercero, es de carácter judicial, relacionado a su juicio. Y finalmente es universal y constante, aplicada a los pecadores por medio de la entrega al pecado. Ahora, de forma breve, aquí no me voy a extender, pero la ira de Dios hay que relacionarla también con otros atributos de Dios. Por ejemplo, hay que relacionarla con su impasibilidad, entendiendo de que Dios no está dominado, sino que Él la controla y la mantiene a raya para sus propios propósitos. Se relaciona con su eternidad. Cuando Dios entrega a las personas al infierno, no lo hace por un momento. Su ira arde de continuo hasta el final de los tiempos y más allá. Por los siglos de los siglos, su ira arderá en contra de los pecadores. ¿Ok? La ira de Dios no son simplemente actos en el tiempo, es un continuo en contra del pecador. Como citó Luis hace rato, él está airado contra el impío todos los días de su vida. Todos los días de su vida, la ira de Dios está sobre él. Otro atributo que hay que relacionar es la paciencia o la longanimidad. De hecho, es un término que está continuamente relacionado con la ira de Dios. Dios es tardo para la ira, grande misericordia, muy paciente, básicamente es lo que nos dice el texto o lo que nos dice esas porciones de la Biblia. Ahora, esto no significa que Dios sea paciente para airarse. Esa no es la idea, ¿ok? La idea es más bien es que Dios es paciente para manifestar su ira de forma concreta sobre los pecadores, ¿ok? Cuando nosotros pecamos, ¿Dios aira? Sí. Ahora, pero Dios es lento para la ira. ¿Qué significa eso? Claro, o sea, su juicio o su pácata que viene en contra nuestro es paciente con eso. Él es lento. Tiene que ver con su disciplina. Exactamente, no es una ira para condenación. ¿Ok? Porque Dios sigue manteniendo una repulsión santa en contra de nuestro pecado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo sé que a veces es difícil comprender eso porque está el tema de la justicia de Dios y la justificación. Pero hay que entender de que Dios sigue viendo nuestro pecado con repulsión. Nos ve por medio de Cristo, pero nuestro pecado sigue siendo aborrecible delante de Él. ¿Ok? No nos da condenación, pero eso no significa que no debamos ver nuestro pecado con los lentes de la ira de Dios. ¿Ok? Pero su ira
está relacionada con su paciencia. Dios es paciente para con los suyos. La otra relación con respecto a los atributos de Dios es su santidad. La santidad de Dios es la fuente o la razón misma por la cual existe la ira de Dios. Dios es un Dios absolutamente santo, por lo tanto, aborrece, repudia, repulsivamente mira todo aquello que es contrario a sí mismo con respecto a su santidad. Su pecado, nuestro pecado, es repulsivo a su santidad. ¿Ok? Y finalmente tiene relación con el celo divino. Dios es celoso con respecto a su creación, con respecto a sí mismo, y por eso es que se aira contra todo aquello que atenta contra sí mismo y contra su creación. En este caso, el pecado es lo que hace específicamente eso. Por ejemplo, nosotros vemos uno de los ejemplos más claros en la Biblia sobre la ira de Jesús, cuando él siente celo por su casa. Y sabe que sale con una correa y le da correazos a todo el mundo. Y vuelca las sillas y saca los animales y todo eso. Ahí dice, el celo por tu casa me consume, Dios. Ahora, ¿qué significa aquí celo? Es un amor muy intenso por su casa, hasta tal punto de que verla en esa condición lo aira terriblemente. ¿Okay? Por ejemplo, podríamos pensar el celo de un padre o una madre por su hijo. ¿Okay? Si atentan contra su hijo, pues tranquilito no va a estar. ¿Okay? Entonces, eso es el celo. Y Dios tiene celo por su gloria, por su nombre, por su iglesia. Dios se aira terriblemente en contra de aquellos que atentan contra él. Por ejemplo, cuando la Escritura dice que es mejor es mejor que no nazca aquel que atenta contra los hijos de Dios, que es mejor que se ponga una piedra de molino del cuello y se lance al mar. Bueno, ese es el celo de Dios. ¿Okay? Dios tiene celo por su iglesia y por eso se aira terriblemente en contra aquellos que atentan contra ella, y así sucesivamente con muchas otras cosas. ¿Ibas a decir algo, Luis? El tema de que el Señor es lento para la ira, hablando en el momento que el Señor le enseña un evangelio que dice que él todo entendió. Ajá, paciente. La paciencia. Y con eso lo que pensó, pero primero te vio. Imagínate viéndolo y te viendo rápido con esa paciencia. Sí, el Señor no fue que accionó de una vez, dice uno de evangelio que le gustaba lo mismo, o sea, él le para la ira, es impulsivo como nosotros. Claro, iba tejiendo y pensaba, le voy a echar un correazo al que está vendiendo palomas, le voy a lanzar una patada a la mesa del que vende pollitos y así sucesivamente. Mucho con la responsabilidad. Ella está de repente, está así, y le digo, se molesta. Sino que es por la misma santidad. Y a esto, es lo mismo que es la simplicidad. Viene con la simplicidad, pero no es por parte, no es ira, y una parte que no es todo. Como no entiende la simplicidad, entiende lo demás. Algo que quería preguntar rápidamente, porque es algo que el hermano Gabriel dijo. Ahí a veces la ira nos ayuda, o es un propósito para buscar o de repente para vivirte más. De repente estás ahí interno, no quieres reconocer que tienes pecado, y vamos, pues es lo que quieres. Fundamentalmente así. Pero no quiero nombrar algo del faraón. Estando los reinos, por ejemplo, el faraón, que se pone endureció un mal corazón. No es que lo quiso, él endureció con un corazón porque sí, era rebelde. Pero si el Señor le refiere a endurecer el corazón, él siempre era rebelde. Entonces era un propósito que el Señor tenía que siempre se endureciera para que ese pueblo saliera. Porque si bien él no iba a salir de Israel, de Egipto, perdón. Bueno, no tanto salir, sino salir en las condiciones que hice. En las condiciones. Claro, porque si el faraón fuese dicho, váyanse, ya salen. Ahí fue la providencia de Dios, que ese hombre. El propósito de Dios en ese caso era manifestar su gloria, derramando su ira, pero también salvando a su pueblo, que son ambas cosas que suceden. ¿Ok? ¿Ah? Claro. Claro. Ok. ¿Cuánto tiempo llevo ahí? Por ahí no sabe cuánto. 34 minutos. Ah, mira, vamos bien. Ok, vamos a ver algunas cosas. ¡Epa! Ok. Muy bien. El tema de la ira de Dios
realmente puede aplicarse de muchas maneras. Pero bueno, yo decidí tomar 3 aplicaciones. Raramente no coloqué el tema de la adoración, pero entiéndanse que eso es lo que debería conducirnos. Vamos a tener 3 aplicaciones y finalmente vamos a hablar sobre el Evangelio un poco sobre este tema. Primero, la ira de Dios debería hacernos tener seriedad con el pecado y crecimiento en santidad. ¿Ok? Así como nosotros no entendemos la santidad de Dios y por eso el pecado para nosotros nos parece liviano, la ira de Dios en contra del pecado tampoco la entendemos correctamente si no vemos el pecado con la seriedad que amerita. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros sabemos que hay algo en específico que molesta mucho a nuestra esposa, qué sé yo, dejar los interiores tirados en el baño, una cosa así, qué sé yo, pero que molesta muchísimo, o sea, que se pone rojo, se echa chispa por o sea, puede ser, para nosotros nos puede parecer una tontería, y de hecho creo que a la mayoría de los hombres les parece una tontería, pero el simple hecho de que el enojo exista hace que esa tontería nos parezca seria. ¿Ok? Entonces yo creo que a veces nosotros no vemos la seriedad del pecado porque no vemos la intensidad con la que Dios repudia y repulsa y detesta el pecado y muestra su ira en contra de ese pecado. ¿Ok? Por un ejemplo que yo siempre, que lo cité la semana pasada, pero yo lo cito otra vez hoy, es cuando este sacerdote atravesó a un israelita y a su mujer pagana con una lanza. Y digo, esa broma es horrible, esa escena es espantosa, ¿ok? O sea, en términos visuales, ¿no? Es un hombre que se fue a controlar una paganita, a la filistea aquella, y estaban así como que el israelita echándole los perros y aquello, y de repente se levanta el sacerdote, agarra una lanza y los atraviesa a los dos. O sea, le clava por la espalda a uno y el otro también, y los dos quedan clavados como si fueran un pincho. Un pincho. Así, o sea, un pedazo de carne tan, así, listo. Y es una escena horrible, ¿ok? O sea, literalmente, gráficamente, si le pudieras dramatizar, sería una escena muy cruda en términos de sangre y de violencia. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo, no? Que un creyente que busca una esposa que no es creyente, o que una esposa no creyente se consigue un esposo creyente. El Señor dice allí, Él actuó con mi celo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Y por ejemplo, cuando en el libro de Josué, Dios dice que se consagre toda la destrucción, animales, tesoros, oro, plata, todo tenía que destruirse. Y bueno, uno se le ocurrió tomarlo y ponerlo debajo de su carpa. Pero no pasa nada, ¿no? Que me quedé con unos lingotes ahí de oro y tal. No pasa nada, ¿quién se da cuenta que no pasa nada? Eso es oro y ya. Y después cuando fueron a la batalla un montón de gente murió. Y Josué le reclama al Señor, ¿para qué nos sacaste para destruirnos? Porque si esto continúa así, nos vamos a morir toditos. Y entonces el Señor dice, y tu pueblo ha pecado contra mí. Entonces empezaron a echar suertes, cayó en la tribu, después en el clan, y después en el clan en la familia, y después salió el cabeza de familia. ¿Qué es lo que pasó? Habla claro, pues, ¿qué fue lo que hiciste? Entonces dice, pecado contra el Señor, hice esto y esto y esto, muerto. Él y toda su familia tuvo que morir. Pero uno puede pensar, ¿pero qué tontería es eso? O sea, no, hermano, es el celo del Señor. Es el celo del Señor. Es Dios viendo el pecado con la seriedad que amerita. Ahora, ¿qué sucede? Que como nosotros normalmente no vemos que Dios proceda así, y gracias a Dios que no procede así, porque si procediera así ya estuviéramos todos muertos, ¿ok? Pensamos que Dios no se lo toma con la seriedad que merita. No, es que tú tienes que recordarte que esos ejemplos están ahí para recordarte que Dios por misericordia y por gracia no te trata de esa forma. ¿Ok? No es que Dios no se siga tomando en serio el pecado, Dios se sigue tomando en serio el pecado. ¿Ok? Y que lo que realmente deberíamos recibir todos por hacer exactamente lo mismo que hicieron ellos es exactamente lo que a ellos les pasó. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira.
Porque el anillo y zafiro es una demostración ejemplar en medio de la iglesia del primer siglo de que a Dios no se le miente. Ya que a Dios no se le promete algo y después dice, bueno, no, sí. No. Ahí más nadie sabía el Espíritu Santo y ellos. Y Dios los borró del servidor. ¿Ok? Esas cosas pasan para que recordemos que Dios es un Dios serio. Apocalipsis, capítulo 3, 2 y 3. Dios dice, arrepiéntete o quitaré el candelabro de ustedes. ¿Sabes lo que es el candelabro en el contexto de Apocalipsis 2 y 3? La iglesia. Fíjense, ¿no? Dios estaba amenazando con borrar una iglesia local si no se arrepentían. ¿No es que en el Nuevo Testamento Dios es más bondadoso, generoso, lleno de gracia? Sí, es verdad, Dios es bondadoso, lleno de gracia, pero Dios sigue siendo severo con el pecado. Y tomarnos esto con seriedad es lo que nosotros nos debe llevar a la santidad. Disculpa, Gabriel, y yo creo que por ahí estaba también Luis. Yo me inspiré. Yo vengo de hace tiempo haciendo seguimiento a noticias sangrientas, feas, porque llama la atención aprendo un aspecto porque veo la maldad que hay en el ser humano. Si Dios quita su constitución, esa maldad se desborda. El esposo mata a la mujer, a los hijos, el hombre mata al papá, a la mamá. Bueno, antes se llamaba crónica, pero ahorita es la realidad y constantemente y cotidianamente se ve, tanto en Venezuela como a nivel mundial. Si un hombre, por celo, mata a la esposa, a los hijos, porque él siente que lo traicionó, que lo engañó, y si con toda su vida desbordada él hace eso por esa falta que cometió, yo a veces pienso que, y a modo de pregunta, pues, la ira de Dios contra el pecado, no asemejando la condición humana con la de Dios, pero a veces pienso la ira de Dios, Él es igual contra el pecado, o sea, su sentimiento hacia el pecado debe ser igual, obviamente controlado con todo su poder, su soberanía, hacia el ser humano. Si el ser humano simplemente porque lo engañan y lo traicionan, se desborda de esa manera, no es menos que Dios siente ese repudio igual hacia el pecado del ser humano. Sí. No es la misma condición, pero sí puede ser. Sí, bueno, haciendo la excepción de que no, que ya lo dijiste, pero lo vuelvo a decir para que se quede claro. El punto de comparación creo que es sobre la brutalidad causada por la ira y específicamente por alguna condición, pero Dios no se descontrola y dice que perdió su capacidad de raciocinio y la ira explotó, ¿no? No es así, o sea, Dios es impasible, Dios es controlado, pero sí es brutal en muchas ocasiones, ¿ok? Por ejemplo, en Éxodo vemos varios ejemplos de la ira de Dios. Uno de los ejemplos que a mí me impactan mucho es cuando la tierra se abre y se traga. O sea, es que literalmente es como que, o sea, como que la tierra hizo esto. ¡Pum! Yo me imagino eso. O sea, es wow. ¿Ok? Y creo que era contra aquellos que se quejaban. Yo recuerdo que expliqué sobre eso. Sí, ¿cuántas veces nosotros Nos trata así, o sea, sí, Dios no nos trata así, pero no es que no está irado en contra del pecado de la queja. Es que simplemente olvidamos que pasa eso. ¿Ok? Iba a decir algo creo que Carlos también. Ya, pero tomando en cuenta lo que estaba conversando usted, ahorita que viene a la mente, porque usted puso unos ejemplos con respecto a la ira de Dios, pero al celo, ¿verdad? Al celo, obviamente que ese celo divino, ese celo por las cosas del Señor, usted aquí nos las está explicando porque son atributos y carácter del Señor. Pero yo como cristiano, como siervo del Señor, yo debería sentir también ese celo. Y ese es el ejemplo que tú estabas ahí
trayendo ahorita que nos está explicando lo que pasó, Sí. que son ejemplos en la Biblia. Ahora, nosotros no deberíamos actuar con esa misma determinación por las cosas del Señor. Sí, pero o sea, yo siempre digo que sobre el tema de la ira hay que tener mucho cuidado en nuestro contexto, en nuestra condición, porque somos muy propensos a pecar en esa condición. Ahora, pero si hay ejemplos en la Biblia de hombres iracundos, bueno, no iracundos, como dice primero Timoteo, que se llenaron de ira y en el celo santo por el Señor hicieron cosas. Uno de los ejemplos es el ejemplo de Nehemías, cuando estaban quebrantando el día de reposo y cuando estaban haciendo negocios en el día de reposo. Dice la escritura que él les arrancó la barba. Que los agarró y les hizo así, váyanse de aquí, no sé qué, y les golpeó y los insultó y les dijo ustedes. O sea, uno diría, perro, ¿qué le pasó a este? Pero eso es, y él al final de ese texto, y le sale en la Biblia, no es que es una cosa, no dice al final del texto, en ese texto dice, acuérdate, Señor, por lo que he hecho por tu casa. Porque él dice lo que yo estoy haciendo es por celo a la santidad de tu iglesia, de tu congregación, ¿vale? De hecho, hay un ejemplo en la iglesia, creo que era, no me recuerdo el padre que lo hizo, uno de los padres de la iglesia, que había un marcionista, uno de los discípulos de Marción, y el hombre llegó en medio del discurso, llegó y le metió una bofetada. Ok, que sal de aquí con tus herejías. Y si les cuento de cómo hablaban, por ejemplo, los reformadores en cuanto a las herejías de los anabaptistas y no sé qué, nosotros nos sonrojamos porque nosotros vemos eso con muy mala cara. Pero era una violencia o ira necesaria a causa del celo por la santidad y la casa del Señor. Pero por eso es que entonces el cristiano normalmente no va a sentir ese celo porque no vemos que nos enseñan, por decir algo, ¿no? O cuando se predica la palabra, no se imparte ese celo en la persona que me está dirigiendo a mí. ¿En qué Claro. sentido digo yo? Que cuando yo estoy en una iglesia, cuando yo veo a los líderes y agarran a alguien que está pecando, que está haciendo esto, sin necesidad de que sea algo, pero confrontarlo. Claro. Yo que estoy aquí, que soy creyente, yo, wow. O sea, yo veo y siento, oye, sí. Ahí es donde yo le puedo empezar a darle importancia a ese celo de Dios. Cuando yo veo que la iglesia se comporta con ese celo, ¿verdad? Para que podamos vivir rectamente. Pero si eso no se enseña, la gente lo va a tomar así ligero como usted lo está diciendo, que no nos damos cuenta de que Dios aborrece el pecado y que nosotros tenemos que sentirlo de esa manera también. Claro. Entonces no lo practicamos. Sí. De hecho, hay cosas que a veces no, o sea, que el mundo las va a ver como fanatismo. O sea, y muchas veces queremos como que acomodarnos. O sea, a mí me sabe lo que tú pienses. O sea, a mí no me importa lo que tú pienses. O sea, a mí me importa lo que el Señor dice. ¿Ok? O sea, estas son cosas santas, son cosas trascendentales, son cosas supremas. ¿Ok? Son cosas que nos trascienden a nosotros. Son cosas muy especiales. Valen más que cualquier otra cosa. Entonces, ese celo, comparto contigo, sí hay que recuperarlo. Por la casa del Señor, por las cosas del Señor, por los mandamientos del Señor, por todo lo que Dios implica. Ya va, Luis primero, porque Luis lo tengo. No, a Luis lo tengo postergado y quiero aprovechar a Cristian porque Cristian nunca habla y tú hablas mucho. Entonces, dale para que Cristian hable. La ira también depende del contexto en que uno vive presente en este tiempo también para manifestarse de esa ira por el seno del cristianismo y de la fe y de la doctrina, depende mucho de nuestro contexto actual, porque si nosotros vemos cómo hablando de estos reformadores del siglo XVI, la forma como ellos se expresaban era, a nuestros ojos, esto es demasiado horrible. Por ejemplo, Lutero diciéndole perro a los judíos. A los judíos o al mismo papa o una frase en contra de Silvia, prefiero beber sangre con el papa que beber vino con el perro. No, pero él se pasaba. No, pero en serio, Lutero sobrepasaba la retórica de la época. También, Demasiado. También le faltó un tornillo. Pero el libro habla
malo era uno, que era también un temperamento muy fuerte, aunque era muy buen teólogo, pero tenía un temperamento fuerte. Hubo una diferencia con otro, y bueno, como tuvieron una diferencia y aquel insinuó que Omar estaba diciendo algo mal, lo invitó a un duelo. Vamos a aquí vayas en la calle. Lo invitó a un duelo. Quítate la camisa. Es una práctica muy común en esta época. A nuestros ojos eso es, pero no tiene nada. Deberíamos Bueno, a mi forma de ver fue una imprudencia eso. Incluso dentro del contexto del celo, pues una tontería lo que hicieron. pero uno ve ese tipo de actitudes en el pasado y uno dice, pero eso no, ya. Pero también tiene que ver mucho de entender su propia cultura, cómo eran en ese tiempo su forma de ser, Sí. su forma de actuar. Obviamente uno no va a poder ser eso, no te van a decir que Claro. Sí, hay que también recordar que, por ejemplo, lo que dice la Escritura, que lo he mencionado mucho en las predicaciones, es 1 de Timoteo capítulo 6. No, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21 al 23. El siervo del Señor no debe ser iracundo, sino apacible, con dominio propio, para corregir a los que contradicen. ¿Ok? Nuevamente, eso no significa que de repente no se pueda molestar, pero obviamente dominio propio, apacible, no dado a los puños. ¿Ok? Pero sí hay que debe haber un celo por las cosas del Señor. Luis, te tengo esperando hace como 2 horas. Ya sé después, porque no se le va a ir. Hubo como 4 interrupciones. No, mi hermano, en este tiempo se da una cancha para todos. Pero hermano no se meta. Tú sabes que había un pastor puritano que el tipo era famoso porque sabía pelear muy bien. Y él quería salirse de ese mundo, pero cada vez que iba a predicar una ciudad nueva, la gente que se quería echar puños con él lo buscaba, le buscaba problemas, porque dice, vamos a ver si tú verdaderamente peleas bien, y se ponen separados. Entonces, para otra vez. Así como, digamos, sentir celo por el pecado que otro comete, también debemos sentirlo por el nuestro propio. ¿Cuánta indignación sentimos de nosotros por el nuestro propio? ¿Cuánta indignación podemos sentir en nuestro corazón, nuestra mente, por nuestro propio pecado? Porque por ahí es donde debemos empezar, por nosotros. Sí. Indignarnos, eso me causa indignación a mí de mi pecado, de cómo peco contra el Señor, y que me lleve a aborrecerlo, porque estoy pecando contra esa y de ahí empezar a actuar en pos de eso para corregir mi pecado. Y pedirle al Señor que me ayude a corregir, para así poder yo corregir a otro. Porque como voy a corregir a aquel sector, digo, practicando también pecados aún, que no puedo ni siquiera de repente de los mismos. Claro. Y algo en esa práctica diaria. Y a veces podemos tomar cosas en nuestro diario vivir tan natural y son pecados delante de Dios y estamos pecando contra Dios. Sí. Y la podemos hacer tan natural y no darle cuenta como si nada, pero es pecado delante de Dios y no estamos indignando por eso. ¿Cómo no está haciendo Dios? Ahí es donde debemos primeramente empezar. Y de ahí va a partir ese ser hacia afuera. De ahí es donde vamos a poder. Yo muchas veces he pasado por frente de testigo de Jehová, me he sentido con el pensamiento de que él a confrontarlo y a decirle, mire, no te voy a enseñar esas cosas, porque realmente eso no es verdad. O sea, incluso me han llegado a mí testigos de Jehová a predicar y yo digo, no, yo no comparto tu enseñanza, porque ustedes no ven a Jesús como Dios. Así de directo, no te digo a una señora que no quiero para mí. Uno de los que me pasa leyendo esto, lo que pasa es que yo no comparto su enseñanza, porque ustedes no ven a Jesús como yo lo veo. No, y nosotros tenemos a Jesús como digo de Dios, sí, pero ustedes no lo ven como Dios. Entonces, con mucho respeto yo le decía así, y esa señora se buscó morir, y buscó enojarse, ¿sí? Porque muchas veces se buscan enojar, pero hay que confrontarlo directamente de esa manera. Ustedes no enseñan nada. Claro. Ustedes están enseñando la religión. Y ahí, o sea, es donde debemos pararnos delante
están diciendo con las cosas del Señor. Hoy en día lo tenemos a un ambiente de la congregación. Sí, sobre todo por el hecho de siempre tener cuidado con los pecados que nosotros vemos como pequeños. Pecados respetables, como dice Jerry Bridges. Porque hay cosas que nosotros pensamos que son de poca monta, pero si nosotros nos preguntamos, ¿esto causa la ira de Dios o Dios se ira contra este pecado también? La respuesta es sí. Y nada más por ese hecho, no deberíamos verlo como pequeño, deberíamos verlo grande. Y luchar contra ese pecado también. ¿Ok? No verlo como que, bueno, esto es un pecadito, esto es una mentira blanca o un incumplimiento blanco. Blanco no sé en dónde porque todos los pecados son negros y oscuros como un africano. Y debemos verlo como es, ¿ok? Verlo como es realmente, como un pecado. Nada más el hecho de que le quepa esa palabra ya lo hace aborrecible, repulsivo delante de los ojos de Dios. Recordemos lo que vimos la semana pasada. Los ángeles, siendo santos, son sucios delante de sus ojos. ¿Cuánto más nuestros pecados, incluso los pequeños pecados, que pequeños no tienen nada, pero incluso los pecados que parecemos que nosotros pensamos que son pocos, poca cosa, para Dios son grandes y son suficientes para condenarnos eternamente en el infierno? ¿Ok? Breve, hermano. He visto, hablando de vida, hermano, ser igual es ser de Dios. Estamos a un mismo ser de Dios por la única razón que tenemos la misma noticia. Entonces, mira, hay un dicho que dice que queriendo hacer la obra de Dios, hacemos la obra de Dios. Mucha gente, la Inquisición mató a mucha gente pensando que sea la obra de Dios. Y muchos protestantes mataron a otros protestantes pensando que sea la obra de Dios. Por lo que. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer, si yo le quiero, bueno, si dice que no se me da el pecado, voy a agarrarlo así literal, voy a empezar a matar todos los sensaciones que me porque yo soy cristiano, ellos no son cristianos. Entonces, tengo que ver que es una serie de preguntas, ¿verdad? Entonces, tú matas niños, tú matas gente, y como tú eres Dios, eso es bueno, pero si yo quiero matar a alguien porque está haciendo lo malo, yo lo maté, mándame preso, es malo, pero maté. Pero es lo mismo, es que la justicia de Dios y los atributos de Dios que lleva, él ve el futuro, él ve todo lo que pueda suceder, de repente se va a mal así, ¿entiendes? Entonces, a veces queremos, oye, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y la gente muchas veces quiere hacer la voluntad de Dios, a veces cosas pensando que lo hacía para Dios. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que en esa parte analizar, porque yo veo la historia de la iglesia y se matan entre ellos mismos, ¿no? ¿Cómo es que nos empezamos a matar con los católicos? Y nos empezamos a matar con los católicos. Pero cada quien tiene su idea y piensa que existe Dios. Entonces, por eso que hay gente que dice, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Muchos dicen eso. Pero sí lo es. Pero sí lo es. Sí, el mismo Dios. Pero no tenía, el hombre no tenía la comprensión que tenía Jesús para revelar lo que Dios quería revelar. Y por eso es que ellos desvirtuaron los mandamientos, porque el hombre es malo, hermano. Y como se pega cero, ya esa ira viene de una naturaleza pecaminosa. Y queriendo hacer las cosas de Dios, hace las cosas de Dios. Sí. Ahora, fíjate una cosa. Y ya para pasar al otro punto, pero respondiendo a ese tema de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que quede respondido ese tema. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 4 libros históricos solamente. ¿Ok? Los evangelios, que básicamente narran la misma historia. ¿Ok? Y el libro de los Hechos. En ese periodo hay está la muerte de, creo que uno de los Herodes, ahorita no recuerdo el nombre, que dijeron voz de hombre y no de Dios, algo así, y un ángel lo hirió y le salieron gusanos. También está el caso de Ananías y Zafira, son 2 muertes, llevamos 3, donde Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo y el Señor los desvive, el Señor les quita la vida. Ajá, cuando Pablo confronta a Pedro. Sí, pero estoy hablando aquí de juicios de muerte. Ajá, estoy hablando aquí de juicios de muerte. Y está el caso de Corinto, ¿no? Que dice que entre muchos de ustedes enferman y mueren. Ok, son 4 casos en un periodo de tiempo muy corto, en un periodo de tiempo muy específico en este caso. Sin embargo,
el proceder de Dios es similar al del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Que el periodo, no vas a comparar 1500 años de historia que ocurren en el Antiguo Testamento a 40 años, 30 años que registra más o menos el Nuevo Testamento. Pero vemos que en principio Dios sigue procediendo igual. Y en la historia, Dios procede igual. Voy a echarle unos cuantos cuentos de los juicios de Dios en cuanto a varios. Amén. Nosotros por lo menos los básicos de los apóstoles, ellos son como antihuecas. Sí, segundo Tesalonicenses lo dice. Espíritus de engaño para que crean y sean condenados. El fin justifica la ley. No, no. Por qué Moisés mató a un soldado romano y lo hizo en el fuego. Pero sigue siendo pecado. Igualmente David pecó, pero el juicio que Dios le dio fue fuerte. Ok, concéntrese, por favor. Ok. Muy bien. Segunda explicación. En este caso, la seriedad con respecto al pecado y el crecimiento en santidad nos debe llevar al temor que el Señor ordena, ¿ok? O el temor que ordena prioridades. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y la ira de Dios, con respecto al pecado y al mal proceder, debe causar en nosotros temor, ¿ok? Sí, a Dios hay que amarlo, a Dios hay que gozarnos en Él, deleitarnos en Él, pero a Dios también se le debe temer, ¿ok? La comprensión de la ira de Dios debe llevarnos a cultivar el temor del Señor, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo me vea tentado, no solamente va a surgir en mí un impulso de oye, quiero pecar, ¿no? O quiero satisfacer esta mirada lujuriosa, o quiero satisfacer este deseo de hacer lo malo, sino también miedo, terror por pecar en contra del Señor. ¿Ok? Ahora, esto se relaciona muy estrechamente con la sabiduría.